de Gálatas 3 del 23 al 29 y después el pequeño resumito que he hecho, que ayer os leí un cacho del de hoy, hoy lo volvemos a leer bien, ¿vale? Gálatas 3 del 23 al 29. Pero antes que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley, enredados para aquella fe que iba a ser revelada. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¡Wow! Cortito pero intenso, ¿verdad? Antes de convertirse una persona está bajo la ley y padece de la servidumbre de esta relación. Después de la conversión está en Cristo y disfruta la libertad que trae esa nueva relación. Al decir estábamos se identifica con el pueblo judío, Pablo, al que ambos pactos fueron dados, pero en un sentido más amplio también se identifica así con toda la humanidad, judíos y gentiles. Incluso el gentil más pagano que nunca ha oído a Dios verdadero está bajo la obligación de guardar las normas morales y espirituales de su Creador y al desdeñarlas tiene que enfrentar el juicio divino. No por no creer en Dios se va a poner a robar y va a decir que no pasa nada, ¿no? Pablo emplea dos figuras para representar la ley de Dios y su efecto sobre los incrédulos, el de la prisión y el del ayo. La ley como una prisión. Antes de que Dios revelase la salvación en Cristo, los hombres estábamos en una prisión espiritual, bien sea a través de la ley escrita en la Biblia o la ley interna de la conciencia. Hasta que una persona reconozca su pecaminosidad e incapacidad básica para cumplir a perfección las demandas de la ley de Dios, no se acercará a Él en arrepentimiento para buscar salvación. Hasta que caiga en la angustia de su propia pecaminosidad e impotencia, no estará dispuesto a acudir con fe humilde para ser revestido con la justicia de Cristo. Una persona que afirma querer la salvación, pero se niega a reconocer y arrepentirse de su pecado, solo se engaña a sí mismo. La salvación es liberación del pecado, y una persona no puede tener al mismo tiempo el deseo de mantener su pecado y por otro lado librarse del mismo. Es imposible que desee con seguridad la nueva vida de justicia en Cristo sin renunciar a la vieja del pecado, sin renunciar a la vieja vida del pecado. El propósito de la ley es revelar y convencer a los hombres de su pecado. Ese es el propósito de la ley, lo dice Pablo en Gálatas. La primera cosa que Jesús hizo en el Sermón del Monte fue desbaratar esa seguridad falsa. Los fariseos eran el epítome de la justicia por obras y Jesús declaró que la bondad que reclamaban para sí era inválida y no servía para dar entrada al reino de Dios. La ley, aun si es guardada con los mejores esfuerzos de una persona, no es más que una prisión, una celda llena de condenados a muerte que no espera más que la llegada de su ejecución eterna.
La otra es la ley como guardián y guía. En segundo lugar, la ley ha sido un guardián y guía para los judíos, y en un sentido menos único y más general para toda la humanidad. Un ayo, que la palabra en griego es paidagogos, no era un maestro o un instructor como tal, sino más bien un esclavo empleado por las familias griegas y romanas, cuyo deber era supervisar a los hijos en la ausencia de sus padres. Los llevaban y traían a la escuela, se aseguraban de que estudiaran sus lecciones, les adiestraban en la obediencia a la autoridad. Eran guías disciplinarios y estrictos que podían regañar y castigar si lo consideraban necesario. El papel del ayo nunca fue permanentemente, y para un joven era motivo de gran alegría el día que por fin era librado de la supervisión de su paidagogos, ayo. Su función era cuidar al niño solo hasta que iniciara su crecimiento en la vida adulta. Al llegar ese momento, la relación cambiaba. Aunque era posible que ambos mantuvieran una relación estrecha y amistosa, el ayo, una vez cumplida su tarea, dejaba de tener autoridad y control sobre el menor, que ahora tenía la edad de un joven adulto, y el joven ya no tenía la responsabilidad de rendir cuentas al ayo o al paidagogos. El único propósito de la ley es que el ayo, designado por Dios, fue llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. Después de que una persona acude a Él, ya no es necesario de ceremonias, rituales externos, actúen como guías y agentes disciplinarios. Los judaizantes se negaban a desatender la ley ceremonial aun después de hacer una profesión de creer en Cristo. Para ellos la confianza en Cristo era una mera añadiduría a las obras de la ley. Además, como se mantenían apegados a la servidumbre de la ley, no podían recibir la libertad de la fe. Por cuanto insistían en permanecer bajo el ayo, nunca se beneficiaron del cuidado del Salvador. La ley nunca tuvo otra función que ser un medio temporal para mostrar a los hombres su pecado e impotencia, a fin de llevarles al Salvador como único y último recurso. Ahora bien, las normas morales de Dios nunca cambian. Una vez que la persona ha creído y ha sido liberada de la esclavitud del pecado, la obediencia a Dios es algo natural que nace como fruto de la permanencia en Dios. Los únicos y verdaderos hijos espirituales de Dios son aquellos que por fe en Cristo Jesús se convierten en hijos de Dios. Esto para aclarar cuando el versículo 26 dice todos, refiriéndose a que tanto judíos como gentiles, al creer en Cristo, son hechos hijos. La fe en Cristo Jesús, el Hijo unigénito de Dios, da entrada a los creyentes a una relación de hijo con Dios. Por eso Juan escribió, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo dice a continuación que todos los que se bautizan en Cristo están revestidos de Cristo. Aunque el bautismo en agua es algo exterior de confesión pública de la fe personal en Jesucristo, Pablo no habla aquí de ese bautismo. En ninguna parte de la Biblia se reseña que la salvación tenga algo que ver con el bautismo. Mucho menos aquí en Gálatas, donde el mensaje central es la salvación solo por fe, sin añadiduras ni arandelas. Como aquí se equipara al ser bautizados con estar revestidos en Cristo, la frase bautizados en Cristo no puede hacer referencia a una ceremonia acuática en absoluto, sino más bien
a la identificación espiritual con Cristo y la inmersión plena en la vida de Cristo. Este es un gran misterio que la mente humana no puede concebir, pero de alguna forma espiritual y sobrenatural que trasciende el tiempo y el espacio, todos los seres humanos que ponen su confianza en Jesucristo son crucificados, sepultados y resucitados con su Salvador, bautizados en Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Primera de Corintios 6:17. De modo que cuando el Padre mira al creyente que peca, en realidad ve al Hijo que está libre del pecado. La fe nos permite apropiarnos de la unión que el bautismo simboliza. Pablo se enfocó en las distinciones bien definidas que existían en el interior de la sociedad en que vivían, las cuales establecen líneas divisorias claras y barreras infranqueables de separación entre las personas. La esencia de tales distinciones era la idea de que algunas personas, a saber, los hombres judíos libres, eran mejores, más valiosos y más importantes que todos los demás seres humanos. El Evangelio destruye esa manera de pensar basada en el orgullo. La persona que se hace uno con Cristo también se hace uno con todos los demás creyentes. No existe distinción entre aquellos que pertenecen a Cristo. Tampoco existen distinciones espirituales según el sexo. No hay varón ni mujer. Con su reconocimiento de la igualdad espiritual plena de las mujeres creyentes frente a los hombres creyentes, el cristianismo elevó a la mujer a una posición que nunca antes había conocido en el mundo antiguo. Termina Pablo esta sección diciendo que la promesa espiritual de salvación y bendición eternas que fue dada a Abraham pertenece a todos los que pertenecen a Cristo. Todos ellos son herederos según la promesa, la cual se cumplen en Cristo. Bueno, veis que es intensa, ¿no? Sigue Pablo trabajando. Yo me preguntaba esta mañana una persona que, por favor, dame los versículos donde dice que somos siempre justos, que los que hemos entrado en Cristo somos justos. Y yo digo, versículos, la Biblia entera habla de eso. La persona que no sabe distinguir, eso es porque no ha leído la Biblia, o lo ha leído una vez, o lo lee a cachitos, o si tú lees la Biblia y la vuelves a leer y la vuelves a leer pensando en esto, te vas a dar cuenta de que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, habla de que hay dos posiciones. La de pecador, separado de Dios, justo, hijo de Dios. No puede ser un pecador hijo de Dios. Eso es imposible. Ahora, claro, la confusión viene, y yo me daba cuenta ayer, en el live este que yo digo que me metí, que estaban hablando de la ley, de esto de Gálatas y todo esto. Me estaba dando cuenta, porque aquí no se meten. Yo no sé, me gustaría que esas personas que están en esos live, hablando tan libremente, querían que yo subiera, pero no era tiempo, yo me iba a la cama y no iba a ponerme a discutir. Hay en un live que ni era mío, ni yo sabía ni qué me iban a hacer, igual me machacan. Y digo, no, los prefiero amar antes de que me... Y ¿por qué no entran y nos lo explican aquí para que nosotros podamos explicar lo que nosotros entendemos? No que lo dicen en un sitio donde la gente se queda así como diciendo, Estaba diciendo esta chica que cuando Pablo habla aquí en otras cartas de las obras de la ley, se estaba refiriendo a aquella ley del Talmud donde habla de lavarse las manos, de todo lo que es la tradición de lo que era la añadidura de la ley, que no se está refiriendo a la ley, al mandamiento de la ley de Moisés. Pues yo personalmente aquí no veo que haya ninguna distinción, y que está hablando perfectamente del pacto de Moisés, que no se está refiriendo a ningún Talmud, ni se está refiriendo a nada por el estilo. Entonces, claro, había una persona que estaba diciendo, pero bueno, vamos a ver, lo que tenemos que mostrar es qué obras de la ley están imponiendo los judaizantes y tal, como queriendo que nosotros dijéramos, ¿no? Lo que estamos diciendo, que no hay que ir, no hay que
no hay que trabajar con las obras de la ley, no hay que imponer la ley. Entonces, como que estaban intentando que nosotros dijéramos, hombre, porque la gente no puede decir, no mientas, no robes, no. Es absurdo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar diciendo, no robes, no mientas? Claro, yo puedo decir, no robes, no mientas, no adulteres, no... Cuando estoy hablando a un pecador, pero cuando estoy hablando a un justo, no puedo decirle, no mientas, no robes, porque un justo no quiere mentir, un justo no quiere robar. ¿Se equivoca? Se equivoca. ¿Y esa equivocación puedes llamarla pecado? Puedes llamarla pecado. El contexto es el estudio de Gálatas, la fe en la salvación por fe, no por obras, por la ley, las obras de la ley, ¿vale? Apocalipsis. Entonces, ¿qué sucede? Yo le daba vueltas, digo, pero claro, porque yo no puedo poner un ejemplo. No. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Yo no estoy diciendo de que un justo puede robar, puede mentir. Eso es mentira. En Hebreos mismo dice que el que peca voluntariamente no tiene perdón. Es decir, hay un pecado que es involuntario, que es el pecado que tiene perdón, es el pecado que está cubierto por la sangre de Cristo, es el pecado que nos lleva a la tentación de Satanás, es el pecado que nuestro corazón, al estar entretenido, ¡pam!, nos hace caer, pero no es el pecado de estar esclavo, de decir, ¡ay, es que sé que esto está mal, pero es que no lo puedo dejar de hacer! Cuidado, si te pasa eso, eres esclavo del pecado, tú no eres libre. El problema viene que cuando uno hace la oración de fe, en vez de saltar a la justicia de Dios, en vez de saltar a la libertad de Dios, se queda en un término intermedio donde podemos hablar, son niños y necesitan un ayo. Y a lo mejor ese año todavía es la ley, ¿para qué? Para llevarles a la gracia completa, pero en ese transcurso de que llega ahí, ha recibido, ha escuchado la noticia, le han hablado del perdón de pecados, del amor de Dios, le han dicho que es libre, se ha creído que ya es libre y sigue caminando dirigido por su corazón, impuesto todavía por la ley y las cosas de la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace? Intenta por sus propias fuerzas justificarse. Intentan por sus propias fuerzas hacer lo que conocen que no se debe hacer. Hoy, ahora soy de Cristo, no tengo que pecar, no tengo que robar, no tengo que mentir, no tengo que odiar, tengo que amar, pero algo pasa que no puedo. ¿Por qué? Porque siguen atrapados, porque no han creído que realmente la sangre de Jesucristo los justifica y los lleva a una posición donde el Espíritu Santo les va a dirigir. Y a lo mejor temporalmente, en su primera etapa, tienen todavía que sufrir o que tienen que ser disciplinados por Dios hasta que Dios hace la obra en él, claro, porque tienen que pasar de una vida totalmente pecaminosa, de una vida de esclavitud, a una vida de libertad. Pero ojo, esto es real. Por eso a personas que beben, ¿verdad? Son alcohólicas, adictas a los juegos, fuman, están todo el día pensando en el sexo, tienen distintas adicciones, ¿verdad? Que no solo son drogas, sino que puede ser hasta del TikTok. Llegan a Cristo y automáticamente ellos por su propia fuerza dicen, ay, soy cristiano, tengo que dejar de hacer esto porque esto no le gusta a Dios. Y por su propia fuerza quieren dejarlo y no pueden. Y se frustran. Y claro, el enemigo viene y le dice, sigue siendo un pecador. Y esa persona no cree. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y entendía qué es lo que le está pasando a los judaizantes y a todas estas personas que de una forma tan violenta, porque tendrían que aplicarse el amor y no atacarnos. Me decía la persona esta mañana, dice, es que me dicen que soy absurda, que me insultan, que no sé qué, pero ¿qué estoy diciendo? Digo, tranquila, a mí también lo hacen. Y me ponen muy serio y digo, bueno, ¿y por qué esa actitud? Porque en realidad siguen teniendo conciencia de pecado. Pero es que esa conciencia de pecado es la que no quita el pacto de la ley. Porque en realidad
la ley, y no es un pacto, es la ley, porque sí, hubo un pacto y dijeron, sí, lo vamos a hacer, y ellos mismos dijeron que querían la ley, ¿no? El pueblo judío. Esa ley que no era para traer una conciencia de libertad, no, esa ley era para hacerme pecador. Por eso ellos dicen, no, no podemos dejar de ser pecador, porque la ley le está diciendo, eres pecador, eres pecador, eres pecador. Porque no se trata de hacer lo que uno pueda y si uno no puede hacer otra cosa. No, no, una sola infracción de toda la ley te hace culpable. ¿Mm? Una sola infracción te hace culpable. Con lo cual, esta gente sigue teniendo conciencia de pecado. Ellos no han entendido qué es tener una libertad. Por eso, a mí me parece absurdo ahora sentirme que soy pecador cuando el mayor beneficio del sacrificio de la cruz de Cristo, el mayor beneficio de la promesa de Dios, del cumplimiento de Dios, el mayor es esa libertad que me da en mi conciencia. Me hace sentir libre, me hace sentir limpio, me hace sentir justo. Y en esa misma conciencia, que no soy yo, Dios actúa en mí y me hace aborrecer el pecado. Y digo, pecamos, pero no voluntariamente. Y inmediatamente que pecamos nos acercamos a Dios y confesamos. No pedimos perdón. Eso es otra chapuza del mundo y de las cosas. Porque Él nos ha perdonado. Yo cuando castigo a mi hija por hacer algo malo, no la perdono cuando viene y me pide perdón. Porque ya la tengo perdonada. Porque el castigo no tiene que ver con que yo no la perdone. El castigo tiene que ver para que ella aprenda que ha hecho algo malo. Entonces sí, confesamos. ¿Pero qué es perdonar? ¡Ay, perdóname! Como diciendo, como me vas a limpiar. Ya te limpió. En serio, una vez y para siempre en la cruz. Ya te limpió. Entonces, tiene que ver con la conciencia. Si tú tienes conciencia de pecado, pueden ser dos cosas. Quizá tú hayas entendido que Cristo te ha justificado y en un momento dado Satanás o el enemigo te ha hecho caer, estás en un momento en el que la comunicación con Dios está apagada, tienes tinieblas en tu corazón, hay tristeza, hay depresión, no sabes lo que te está pasando, ¿no? Y eso que te ha cortado la comunicación y el enemigo que viene a acusarte, estás sintiendo, sí, pero es que he hecho esto, y el enemigo te acusa pecador, y puede ser eso, puede ser que tú eres un justo y que estás en un momento, pero tienes que aprender que eres un justo y que tu relación con Dios, ese pecado no te rompe la relación, te rompe la comunicación, pero no porque Dios te deje de hablar, no porque Dios se enfade contigo, porque tú, por vergüenza y a través de lo que el acusador te está diciendo, te reprimes porque sientes vergüenza por lo que has hecho. Pero esto es así, confiésate directamente a Él. No hace falta a un sacerdote. Dice, confesar tus pecados a Dios. Y vas y te confiesas y dices, Señor, mira cómo está mi corazón, mira lo que ha pasado, he caído, he tropezado, he hecho mal esto, Señor, límpiame. Porque Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos. Y una vez que estamos limpios, la comunicación con el Papi, Abba Padre, la comunicación con Dios Padre vuelve a funcionar. Y entonces yo ya no necesito reclamar, ¡ay, Espíritu Santo, ven para darme poder, para no pecar! Porque tú no tienes poder para quitar las tinieblas. Es la luz la que quita las tinieblas. Es Dios y la comunión con Dios la que te quita las tinieblas. Ahora, tú no pienses que estás en pecado y estás orando y Dios te está escuchando, porque está cortada la comunicación. Dice, no digas que tienes comunión con Dios si estás en tinieblas. Ya no en pecado, sino en tinieblas. Porque mientes. Porque
es simplemente una absurdez que te viene a la cabeza para creer que Dios te... No, pero tu relación no te la rompe nadie. Porque, ¿qué has hecho tú para tener esa relación con Dios? Creer en Cristo. Pero ¿quién ha pagado la paga para que tú tengas esa relación? Cristo. Lo que tú tienes que pagar, lo ha pagado Él en la cruz. Tú no. No es por arrepentimiento. Ay, Dios tiene que sentir que estoy arrepentido. No. Se trata de entendimiento. ¿Cuál es tu posición actual? ¿Eres esclavo del pecado o eres hijo de Dios? Como hijo, siervo. Porque a veces el humano, ¿verdad? Tendremos la tendencia de querer porque nos merecemos como hijos. Yo muchas veces he escuchado que los cristianos tendríamos que vivir mucho mejor que los hijos del diablo, en referencia a la economía y al éxito, porque somos hijos. ¿Cómo? Que si tú eres hijo por beneficio, por misericordia de Dios, no porque tú te merezcas nada, no porque tú valgas nada, tú no vales nada, el que aquí vale es Cristo, que es el que entregó su vida por ti, y que es por el que tú puedes volver a entrar, a tener una relación con Dios. Si es que quieres tener una relación con Dios, porque a lo mejor no quieres tener una relación con Dios. Bueno, estás a gusto, estás bien, tienes todo, no tienes problemas, no tienes nada, crees que no eres pecador, haces lo mejor posible, bueno, de vez en cuando algo le doy a los pobres, o doy mucho a los pobres y te justificas y crees que no necesitas a Dios, bueno, no hay ningún problema. Dios tiene un plan contigo, tranquilo. Porque lo hemos dicho, no es fácil. Si uno no siente que está en una prisión, uno no quiere salir de la prisión. Yo no estoy en una prisión. Los judíos, los fariseos, no pensaban que eran esclavos. Nosotros esclavos, Juan 8, nosotros somos hijos de Abraham. Dice, si fueseis hijos de Abraham, las cosas de Abraham haríais. Pero como sois hijos del diablo, las cosas del diablo hacéis. Oh, ¿qué es lo que hago yo para ser como el diablo? Ayer había uno en ese live, ¿no? Que yo claramente le pillé al vuelo. Bueno, le dejaban hablar porque en realidad esos lives son para ocupar tiempo. Yo no sé si es que el TikTok paga a la gente. Yo no entiendo, porque es una pérdida de tiempo ahí, siempre están lo mismo, dándole vueltas y no... Bueno, y había uno ahí que sube con mucha educación, cuestionando que si Dios no existe, que si no sé qué, porque la conciencia, porque no sé cuánto, lo de típico de siempre de los ateos. Muy bien, muy educado, muy esto, muy lo otro, pero yo voy a su... y me pincho y voy a sus vídeos, y en todos los vídeos aparece Satanás. Digo, bueno, pues tú no querrás en Dios, pero en Satanás sí crees, porque estás ahí dándole publicidad en cada uno de los vídeos. ¿Qué sucede? Entonces digo, si no sientes que estás en una prisión, no vas a querer libertarte. ¿Verdad? Es como un pajarito que ha nacido. Mi madre criaba canarios. Y los jilgueros no, porque los jilgueros no pueden estar en cautividad, pero los canarios, por su naturaleza, han evolucionado y ahora lo que no pueden estar son libres, porque si salen libres se los comen los gatos, ¿no? Mi madre criaba canarios y los canarios estaban acostumbrados a estar en la cárcel, a estar en la jaula. Ellos no anhelaban para nada salir, al contrario, si le abrían la puerta se pegaba contra las paredes, no tenían ni idea de lo que era la libertad. Su seguridad era la jaula. A veces las personas están así, están enjauladas, están a gusto, están ahí. Pero Dios tiene un plan, porque a ese también le ama a Dios y quiere. Y bueno, yo estuve así durante un tiempo, hasta que fue el tiempo de Dios. Y empezó a ocurrirme cosas y yo dije, wow, no soy tan bueno, no soy tan experto, no se me dan tan bien los negocios, no es mi filosofía como para sujetar todo y, uy, si Dios existe, le necesito. Hubo un encuentro con Dios. Entonces digo, no importa, si tú no crees en Dios, si estás aquí escuchando, no importa, tú estate ahí preparado, porque lo que sí es importante es que si algún día quieres acercarte a Dios, oh, amigo, te acerques de una forma sana y no te metas en una secta
o en algo peor, que te va a llevar a algo que te crees que eres salvo, pero sigues pensando que eres pecador y que yo no sé cómo te vas a salvar, porque... Entonces, aquí en esto de Gálatas, claramente, dice Pablo, dice, mira, la ley es como estar en prisión o como estar bajo el ayo. Bajo el ayo era una guía, ¿verdad? Era una guía que te iba guiando. La ley nos iba guiando. ¿Y a dónde nos lleva la guía? ¿Cuál es la guía? A Cristo. ¿Y por qué la guía es a Cristo? Porque la ley nos está enseñando de que para no morir hay que cumplirla toda. Ah, pero no puedo porque somos esclavos. Y Satanás no va a dejar que tú dejes que hagas lo que tú quieras. Él quiere que tú te vayas a lo más profundo de los océanos, al abismo con él. Él quiere, dice, vas a inaugurar conmigo el lago de fuego y azufre y todo eso, ¿no? Y tú estás ahí y dices, ay, ¿qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Verdad? La ley te lleva a esa desesperación. La ley te lleva a la muerte. Es como la parábola del buen samaritano. ¿Qué pudo hacer el asaltado? Nada, para que viniera el buen samaritano y le curara, y le llevara al mesonero y le pagara todo. ¿Qué hizo? No hizo nada. ¿Y por qué no hizo nada? Porque ya estaba más muerto casi. Entonces a veces hay que esperar a que Dios trabaje. Bueno, que trabaje el enemigo, ¿verdad? Y que lleve a la persona a esa situación para entregarle y decirle, ah, es por esto. Mira, te está pasando todo esto porque estás fuera de Dios, pero Dios quiere que vengas. Y el propósito y el plan de Dios es que te sea fácil. Ahora, y Juan 9, yo estoy viendo que Juan 9 está hablando de eso. A veces recibimos a Cristo, pero no le conocemos. Juan 9, taparon los oídos los de los del taller del domingo. No. Juan 9 es un... Jesús sana a un ciego de nacimiento. Le manda, le hace barro, le pone en los ojos, le manda que se los lave, y cuando él ve, ya no está Jesús. Él ha escuchado a Jesús, pero no lo ha visto. Lo ha escuchado, sabe que se llama Jesús, y cuando los fariseos, los sacerdotes, le están preguntando, ¿quién es? ¿Qué te han hecho? ¿Quién es? Ah, pues uno que se llama Jesús. ¿Y cómo te ha hecho? Pues hizo lodo, me lo puso y me vio y tal. ¡Ay! ¿Por qué lo ha hecho en sábado? Y yo no sé, a mí lo que sé es que yo antes era ciego y ya la veo. Ah, ¿y tú qué crees? ¿Quién es? Y él dice, es un profeta. Dice el ciego. Que ya no era ciego, ya veía. Un profeta. Entonces yo digo, Jesús no es un profeta. Y ese fue sanado. Nació ciego y ahora veía. Pero veía físicamente. Espiritualmente todavía seguía muerto. Dice que después de esto hay una discusión porque le vuelven a ver, ¿cómo? Y tal. Y él se pone un poco chulo con los sacerdotes. Le dice, ¿qué pasa? Ya os he dicho todo. ¿Qué queréis? ¿Convertiros vosotros también? Y entonces, claro, ¿convertiros vosotros también? Ah, tú te has convertido, ¿no? Bueno, pues te has convertido fuera. Y le echan. Le echan del templo. Y cuando le echan del templo, Jesús se entera. Va a él. Jesús va a él. Cuando se entera que lo han echado del templo. A ese que había sanado. Y lo leo, ¿vale? Para que veáis. Bonito. Para los musulmanes que dicen que Jesús es un profeta. Pero claro, dirán que es que eso lo han agregado, que no sé qué, lo típico. Juan 9. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado, Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces, digo, a veces sucede que vemos el beneficio de Dios,
Vemos en el beneficio de la salvación, pero no la estamos disfrutando porque no conocemos exactamente quién es Jesús. Ah, es un profeta, Jesús es el Hijo, Jesús... No, mira, Jesús es la provisión para que tu vida cambie totalmente de una vida de esclavitud en el pecado a una vida libre de servicio a Dios. No tiene por qué costarte servir a Dios. No tiene por qué costarte amar a la gente. No tiene por qué costarte obedecer cuando leas la palabra. No tiene por qué costarte ir a leer a la Biblia. No tiene por qué costarte levantarte para orar con Él. No es un sacrificio, no es un esfuerzo. Porque lo hace Él en ti. Es un beneficio que Él hace en ti. Es Él quien lo hace. No lo tienes que hacer tú. Mientras que tú estés intentando por tus fuerzas, por tu tesón, por tu recibir todo esto, lo único que vas a recibir es que el Señor se va a cruzar de brazos y va a decir, no puedo, porque mientras que sea Él, yo no puedo. Porque en cuanto suceda algo, se va a creer que, fíjate qué bueno soy, como el fariseo, ¿verdad? Que decía, ese mira yo, y decía todo lo que hacía. Y no fue justificado. No fue justificado. Señores pastores, dejen ya de insistir a sus congregantes de las iglesias a que se pongan a ser como ese fariseo. Les encantaría que todo el mundo diezmara, orara, ayunara, y les encantaría. Eso sería una iglesia fantástica, llena de fariseos. No, la relación con Dios es algo distinto. La relación con Dios es algo distinto. Y eso es a lo que te estamos invitando, a que conozcas. Sé la dificultad que hay. Sé, en cuanto uno dice, ay, Jesucristo me ha hecho justo, y te encuentras con uno, está loco, pero tú eres un pecador, si no hay ni un justo, y te ponen a sacar versículos y partes de la vida fuera de contexto así, de pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, y te vuelven loco. ¿Para qué? Para quitarte el gozo, para quitarte la seguridad en Cristo, para quitarte la conciencia libre, una conciencia libre. Señores, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Si yo digo que yo no soy pecador, no es porque yo no peque, es porque Cristo está en mí y me ha justificado. Yo no soy pecador. No soy pecador. Porque si soy pecador, ¿para qué muere Cristo? Y si lo queréis traer a razonamiento, como los que quieren razonar lo de la Trinidad, o lo de la que quieren razonar el Hijo Padre, o los que quieren razonar todo esto, luego no razonan lo de las lenguas, no razonan lo de la llenura del Espíritu Santo, no razonan no, eso no lo razonan. Pero estos sí quieren razonarlo. ¿Para qué? Para hacernos seguir siendo esclavos. He escuchado en la partecita del vídeo que he puesto hoy, el último, en esa iglesia, que es una iglesia de Argentina, decir, necesitáis venir a la iglesia para escuchar a Dios. Qué feo. Necesitáis venir a la iglesia. Y cuando hablan de eso, están hablando de un edificio, están hablando de un local, están hablando de una reunión. Necesitáis venir a la iglesia para escuchar a Dios. ¡Wow! Qué pena, ¿no? Que las personas solo puedan escuchar a Dios, ¿cuántas veces a la semana? Señores, yo escucho a Dios durante todo el tiempo que estoy despierto. Y en sueños también quiero escucharlo. No soy consciente, pero le pido a Dios que en sueños también me hable. En todo momento, porque Dios camina conmigo. El Espíritu Santo, no tengo que estar esperando que a un pastor empiece a decir, Espíritu Santo, ven, para que Espíritu Santo obedezca y venga. Señores, el Espíritu Santo llega a la vida del creyente en el mismo momento en el que cree que Jesucristo es la provisión para limpiar, para justificar,
para perfeccionar a esa persona, para que se unan en una relación con Dios. Dios no se puede relacionar con un pecador. Para entrar con Dios tienes que estar completamente santo. Tienes que estar completamente santo. Y eso solo lo puedes hacer a través de la sangre de Jesucristo, si tú crees que Él lo hace. Porque si no, tu propia conciencia y el propio enemigo que te está acusando te va a impedir que tú entres. Pero no porque Dios no te haya dado la provisión para que tú puedas entrar. Eres tú mismo el que estás limitándolo. Eres tú mismo o que todavía no has salido de la esclavitud del pecado. Yo no sé, en ese aspecto tengo todavía que le estoy pidiendo a Dios revelación, ¿no? Igual que me da revelación de otras cosas. Porque Satanás puede atarnos, aun siendo cristianos, aun siendo justos. Pero si la verdad te viene, es tan sencillo como acercarte a la luz. En el mismo momento que veas tinieblas en tu corazón. Y no estoy hablando de pecado, porque la tentación viene primero. Habéis visto lo de Santiago, ¿no? Dice, cuando la concupiscencia es atraída y seducida y de ¡bum!, se convierte en pecado. Es decir, primero hay una seducción, primero hay unas tinieblas, primero hay un pensar, primero hay un desviar, primero hay una circunstancia. Puede ser una enfermedad, puede ser una deuda, puede ser una factura, puede ser algo que ha hecho tus hijos, puede ser que tu mujer se ha ido con otro, puede ser cualquier cosa. Luego viene la acción, y ahí está el pecado. Pero cuando llega eso, no le des cabida a tu mente, no le des cabida a tu corazón, no le des cabida a tus fuerzas, a lo que tú sabes. Directamente a la luz, para que sea la luz la que gobierne y dirija toda tu vida en esa circunstancia. Si tú aprendes esto, te digo, si tú aprendes esto, lo que estás haciendo es colocando la armadura, esa que habla en Efesios 6. Estás aprendiendo a colocar la armadura, de forma que los ataques, los dardos, el ataque del enemigo, que hasta que no lo aprendes, él se aprovecha. Pero una vez que tú aprendes esto, es como colocarte la armadura. Las posibilidades de que te hiera el enemigo son mínimas. Claro, es muy astuto. Puede ser que en un momento dado te encuentre débil, te encuentre que te has quitado la armadura o cualquier cosa y venga y tal. No pasa nada. Estas cosas os digo, hijitos míos, para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenéis con mi Padre. ¡Guau! De verdad, mira, la vida del cristiano, lo digo sinceramente, y lo puede decir también mi hijo, que está por ahí abajo, le voy a subir. Es una maravilla. ¿Hay dificultad? Hay dificultad, pero cada dificultad... ¿No está? Se me ha marchado mi hijo. Ah, no está aquí. Cada dificultad es una experiencia nueva con Cristo. Cada dificultad es una victoria más con Cristo. Cada dificultad es cada vez confiar más y creer más en Cristo. Entonces digo, no, de verdad, no lo perdáis. Hay victoria, y lo pone en la Biblia. Y él lo decía, estamos